Hola, este video está producido para el evento organizado por la Sociedad Argentina de Investigación Educativa para compartir resultados de investigaciones sobre educación en contextos de pandemia. Gracias por esta invitación. Hoy vamos a compartir con ustedes los resultados de un estudio sobre teletrabajo docente a inicios del ASPO. Algunas claves teórico-metodológicas y hallazgos de investigación. Bueno, contarles un poco del origen o del surgimiento de este proyecto. El año pasado, en abril 2020, estábamos todas nosotras confinadas, como los docentes y las docentes con las que trabajábamos antes en nuestras investigaciones. En ese momento empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo trabajar, cómo investigar y registrar y documentar ese momento histórico que tan profundamente estaba cambiando los modos y maneras de trabajo docente? Y así lo hicimos, empezamos a reunirnos y a pensar cómo investigar, y nos propusimos hacer una encuesta a docentes de escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con Valeria Da Benigno. Hace años que venimos trabajando en una línea de investigación sobre identidades laborales docentes, y Ada Freire-Frey, también ella trabaja y está interesada en la problemática de narrativas docentes, inclusión, ciudadanía y construcción de paz. Y es en este contexto, en estos diálogos, que se nos ocurrió hacer esta investigación. El problema de investigación y pregunta de investigación que orientó nuestros esfuerzos fue cuáles fueron las formas y condiciones que asumieron el trabajo docente en el marco de las políticas de continuidad educativa implementadas durante los primeros meses del ASPO durante el 2020. Esta pregunta se separó, dio lugar a preguntas más específicas que orientaron el trabajo, tales como cómo trabajaron los y las docentes durante el primer periodo del ASPO, cuáles fueron sus propuestas de continuidad pedagógica, cómo se vinculaban las propuestas de continuidad pedagógica desde las políticas, con condiciones de vida y familiares de docentes, su experiencia en el uso de TIC, el tipo de institución en el que trabajaban y el alumnado de sus escuelas. También cómo vivieron los y las docentes este periodo de confinamiento en términos de su bienestar personal y profesional. Y también nos interesó ver cómo era el acompañamiento de las escuelas, en qué medida las escuelas estaban acompañando a sus docentes en este periodo de excepción. En relación a nuestras herramientas conceptuales, a los conceptos que guiaron la indagación, como decía Analía, nosotros venimos de una tradición de trabajo, o de investigación, mejor dicho, sobre trabajo e identidades docentes. Desde ese punto de partida, en este trabajo incorporamos todos los trabajos y la tradición de abordaje sobre condiciones de trabajo docente, y también la cuestión de las diferencias de género en el trabajo docente, que es digamos, justamente un enfoque muy tradicional en relación al estudio de trabajo docente. Y finalmente, en relación a esto de las políticas de continuidad pedagógica, partimos de este concepto de Boll de puesta en acto de las políticas, ¿no? Esta idea de que las políticas no solamente se diseñan desde el sector central, sino que también tiene que ver con el estudio de las políticas, sus procesos institucionales o las mediaciones institucionales de su implementación. Y por último, la realidad nos llevó a toda la bibliografía sobre teletrabajo en general y teletrabajo docente en particular. Bien, respecto de el diseño metodológico, como anticipó Analía, hicimos una encuesta que, por supuesto, en contexto de confinamiento fue una encuesta puesta en línea, diseñada por nosotras mismas, con muchas horas de intercambio, también con un equipo en España. Hicimos esta encuesta, el mismo instrumento aplicado en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, y también en el área de Cataluña, Barcelona. Y esta encuesta tuvo temas en común, ahí están listados las dimensiones y los temas, tuvo temas en común con otras encuestas en este momento, que tuvo que ver con qué tipo de uso de TIC se hizo, pero también tuvo temas que fueron originales en términos de cuáles fueron como las propuestas institucionales y cuáles fueron las tradiciones previas. Ahí tienen ustedes el listado de dimensiones analíticas que van desde los cargos y la formación docente, la composición del hogar y las personas en riesgo COVID en el hogar de los y las docentes, la disponibilidad de un espacio aislado y de computadoras de uso exclusivo en el hogar, la compaginación entre tareas domésticas y de cuidado,
al interior del hogar del docente, el trabajo con TIC antes y durante el ASPO, cómo se plasmó la propuesta de continuidad pedagógica, qué tipo de escuelas es aquella que definimos en la encuesta como escuela principal, con qué sector estudiantil, nivel socioeconómico, de qué tipo de escuelas estamos hablando, cuáles fueron las prioridades institucionales de esa y qué uso de tecnologías de información y comunicación tenían. También la encuesta se propuso ver cuestiones más subjetivas de percepciones sobre preocupaciones, oportunidades y dificultades que llevó adelante el docente en situación de teletrabajo, y finalmente, en línea con los andamiajes teóricos que anticipó Ada, esta idea del conocimiento y uso de recursos de las políticas educativas. Solo decir que contestaron 852 docentes, que fue una encuesta muy tempranamente hecha, a inicios del ASPO, entre abril y mayo, durante un mes tuvimos abierto el cuestionario, y contestó un perfil de docentes bastante semejante a los datos del censo docente del 2014. 3 de cada 4 eran mujeres, la mayoría titulares, y solo un 30% trabajaba en una sola escuela, y el 70% trabajaba en 2 o más. Paso palabra sigo. En cuanto a los hallazgos, fue una gran definición para nosotras elegir qué ponderar por las ganas de mostrar muchas de estas cuestiones, y entonces organizamos los hallazgos en 3 dimensiones que vamos a contarles ahora, listando los principales temas que emergieron, ilustrando solamente con 1 o 2 gráficos alguna de estas cuestiones. Ahí dejamos una cita de un artículo donde se expande esto. La primera cuestión fue el tema de las CIMAD, desde una perspectiva que retoma sobre todo la Escuela Francesa de Estudios del Trabajo, NEFA, en el ámbito local, como referente. Consideramos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos materiales y objetivos de las condiciones de trabajo, que en este caso implican estudiar las condiciones de vida en el hogar, que tenía que ver sobre todo con el equipamiento y la disponibilidad de un espacio aislado. Y también dentro de las cuestiones objetivas, entendemos que la expansión de la jornada laboral, hablando de procesos de intensificación docente, es otro aspecto que era ineludible considerar, y considerar la expansión de la jornada laboral vis a vis cuál era la composición del hogar de los docentes. Fuimos a ver también quiénes intensificaban más su tarea en términos de qué tipo de configuraciones familiares tenían. Pero también decía que desde una escuela de la CIMAD, en un sentido ampliado, vimos también cuestiones subjetivas. Y en esto que quisiera detenerme en estos 2 aspectos que están allí señalados. Uno tiene que ver con la carga psíquica y mental del trabajo docente, que fue mayor, en niveles mayores, ese tipo de indicadores de carga psíquica para los docentes de las escuelas privadas en comparación con los de estatales. Y por último, en la dimensión que tiene que ver con la efectividad de la tarea, con el reconocimiento social que ellos estiman tuvo su trabajo docente durante la pandemia. Y ahí vemos combinaciones entre cuál fue el nivel de responsabilidad, además asumido por ellos en sus hogares, y las presiones por virtualizar la enseñanza que vivieron en su trabajo. En cuanto a los datos a destacar, solo queremos mostrar los que tienen que ver con la compaginación de la esfera doméstica y laboral de los docentes. Este gráfico nos muestra grados de acuerdo con la idea de que compaginaban bien la tarea docente con las tareas domésticas, y acá lo que vemos es que la complicación de esta compaginación no se distribuyó equitativamente por género, afectando mucho más a las mujeres. Solo la mitad de las docentes mujeres logró compaginar ambas esferas, y ese valor está arriba casi 14 puntos en el caso de los varones. Esta idea de compaginar bien o no se desprende directamente de la distribución sexual del trabajo al interior de los hogares, de los y las docentes. Y este gráfico justamente apunta a eso. Como vemos, la mitad de las mujeres en la primera torta, si posamos la vista en el naranja, la mitad de las docentes mujeres es principal responsable de las tareas domésticas de su hogar, y
ese naranja se acota mucho en el caso de los varones, donde solo el 22% asume ese rol principal en la función doméstica. Paso palabra. Gracias, Vale. Bueno, y ahora vamos a compartir algunos hallazgos en esta segunda dimensión, que también considerábamos fundamental, que es la relativa a la puesta en acto de la política de continuidad pedagógica a nivel institucional. Como les contábamos, para nosotros era muy importante reconocer la escuela como organización y cuáles habían sido ciertas acciones y políticas relativas a cómo mediar, acompañar y orientar el horizonte del trabajo docente a nivel institucional. Por eso recabamos distintos tipos de evidencia que nos permitieron identificar algunos resultados. Por ejemplo, reconocimos que había similitudes y diferencias en las prioridades institucionales de las escuelas, teniendo en cuenta el sector de gestión. Después les vamos a dar algún dato puntual en relación a esa dimensión. También reconocíamos que las escuelas tenían distintas tradiciones en el uso de TIC. ¿Qué quiere decir esto? Distintos modos y maneras y frecuencia de uso de tecnologías de la información y la comunicación en sus escuelas para actividades pedagógicas antes del ASPO. Se paraban en escenarios muy diferentes. Tenían tradiciones, experiencias y conocimientos y modos de trabajar con las TIC muy diferentes entre distintos grupos de escuelas. Esto fue un dato central que nos ubica en ese momento y en los desafíos que tuvieron que enfrentar docentes de distintos tipos de escuelas. También recabamos información sobre cómo eran acompañados los docentes y las docentes en términos pedagógicos por sus escuelas, por sus autoridades y equipos de conducción. Y también recabamos información sobre qué presión sentían para virtualizar tempranamente su tarea. Esto nos permitió reconocer distintos tipos de orientaciones institucionales, distintos modos y maneras de acompañar pedagógicamente a los docentes y las docentes para virtualizar, que se conjugaban con distintas presiones, que en general eran más fuertes en el sector privado, para virtualizar tempranamente las tareas de enseñanza y aprendizaje. Otro aspecto que también indagamos y que nos parecía significativo era cuánto habían participado los docentes de las tomas de decisiones que afectaban directamente a su trabajo cotidiano. Ahí también, nuevamente, identificamos un escenario variopinto entre distintos tipos de escuelas. Nos encontrábamos con escuelas, con docentes que nos decían que la mayoría de las decisiones eran tomadas de manera inconsulta por los equipos de conducción, o por lo menos ellos no se sentían incluidos en el proceso de toma de decisiones en aspectos relativos a su trabajo cotidiano. También nos encontrábamos con docentes en otras escuelas que nos decían que se sentían solos en la toma de decisiones y que tenían que ellos llevar adelante una priorización de qué hacer y cómo hacerlo en un contexto que fue, como recordamos, de emergencia, difícil y con recursos muy diferenciales, materiales e institucionales en las distintas escuelas. Ahora vamos a ver algunos gráficos que ilustran algunos de estos puntos que mencioné. En primer lugar, el relativo a las prioridades institucionales durante el inicio del ASPO. En este gráfico, fíjense la primera barra, van a ver que la mayoría de los docentes que entrevistamos nos van a decir que en sus escuelas una prioridad institucional claramente fue el acompañamiento y la contención de sus estudiantes. En este caso no notamos diferencias entre escuelas de distintos sectores de gestión. Había una amplia coincidencia. Por otro lado, encontrábamos que, fíjense, en la segunda barra, 6 de cada 10 docentes entrevistados nos dijeron que identificaban el avance de los aprendizajes como una preocupación muy temprana, estamos hablando de mayo, ¿no? Notábamos que hay una pequeña diferencia a favor del sector, de los docentes del sector privado, que decían que les preocupaba un poco más, un porcentaje más alto, casi 7 de cada 10 docentes en escuelas privadas nos dijeron que estaban preocupados por los avances en los aprendizajes de sus estudiantes. En un punto que sí notamos una clara diferencia, que era esperable, era si era o no una prioridad el lograr andamiar la trayectoria escolar de los estudiantes y evitar el abandono. Esa prioridad institucional fue muy significativa en 6 de cada 10 docentes de escuelas estatales. Los docentes dicen, el 45% de los docentes nos van a decir que sus estudiantes están preocupados en que sus estudiantes no dejaran las escuelas. Este es mucho más alto en el caso de las escuelas estatales, con casi 6 de cada 10 docentes preocupados muy tempranamente por el tema del abandono.
Por último, para terminar, un ejemplo, algunos datos en relación a lo que les veníamos contando en esta dimensión. Vamos a focalizar nuestra atención solo en dos valores. Fíjese primero en esta torta, en la porción en azul. El 41% de los docentes y las docentes nos decían que en su escuela no tenían plataforma digital antes del ASPO. Y tampoco había un uso importante y no había promoción del uso importante de sus escuelas de las TIC para las tareas pedagógicas. Ese es el escenario que les contábamos, que era muy específico. No tenían plataforma, sus estudiantes no trabajaban con TIC y tampoco se promovía el uso en sus escuelas de ese tipo de tecnología. Por otro lado, vayamos a la porción amarilla. El 24% de los y las docentes entrevistados nos van a decir que en sus escuelas sí había plataforma y había una promoción institucional del uso de TIC para actividades pedagógicas. Nuevamente, una fuerte evidencia de un escenario bien diferencial con recursos y posibilidades distintas. Paso palabra, Ada. Finalmente, la última dimensión que queremos presentarles tiene que ver con esto del acompañamiento de las trayectorias y las actividades pedagógicas realizadas en el contexto del ASPO. En este punto, advertimos, o sea, miramos este punto tanto desde un enfoque descriptivo, ¿no? Qué pasaba con cada una de estas cuestiones, qué pasaba con la comunicación, con los medios de comunicación, etcétera, como con un enfoque de mirar diferencias y desigualdades en relación a distintas variables que ahora explicamos. Por un lado, advertimos un fuerte compromiso de los docentes con lo que es el sostenimiento del vínculo pedagógico con los estudiantes. En este sentido, digamos, la comunicación de los docentes con los estudiantes fue, digamos, amplia, alta, con una alta frecuencia, de más de 2 veces por semana, en todos los sectores. No hubo mayor diferencia acá, ni por nivel socioeconómico, ni por sector. En cambio, sí encontramos diferencias importantes, tanto en relación a la frecuencia de comunicación, ya no de comunicación, sino de envío de actividades, ¿no? Hicimos esa separación, esa diferencia. Los medios utilizados para ello, y también el tipo de actividades enviadas, si eran actividades, digamos, más del tipo de acompañamiento, de discusión, a actividades más, digamos, obligatorias y después con calificación o sin calificación. Todas estas cuestiones las vimos en términos de las desigualdades, y miramos desigualdades tanto de tipo más estructural, tradicional, ¿no? Como nivel socioeconómico del estudiantado, o sector de la escuela, privado, público, como venían haciendo recién la presentación, pero también miramos estas variables institucionales que nos interesaban, ¿no? O sea, cruzamos estas cuestiones con la tradición de uso de TIC que explicaba, la tipología que explicaba recién Analía, o también esta tipología de orientación institucional de la escuela, y también con el prestigio que los docentes percibían en relación a su escuela. Y por último, también miramos diferencias en la proporción de estudiantes que los docentes percibían con dificultades en la realización de las tareas y en el tipo de dificultades identificadas. Para ejemplificar esto y terminar la presentación, les presento este cuadro donde justamente compara, digamos, dificultades, diferencias en la proporción de docentes que establecen, que sostienen que la gran mayoría de sus alumnos han tenido dificultades, ¿no? O sea, las dificultades en mayor grado, ¿no? Y fíjense la diferencia en relación al sector de la escuela, ¿no? Un 54% de docentes de nivel estatal perciben esas dificultades contra solo un 17 o 19 en el caso de la escuela privada. Lo mismo, importantísimas diferencias en términos del nivel socioeconómico de los estudiantes. Veamos el contraste entre un 66% en las escuelas que atienden sobre todo estudiantes de bajo nivel económico con las que atienden niveles medios alto y alto, ¿no? 66% contra 10%. ¿Qué pasa con las variables institucionales que tomamos? Bueno, fíjense, esta variable tiene que ver con la orientación, ¿no? O sea, esas escuelas que acompañaban más a sus docentes
aún tal vez, y la presión por la virtualización, ¿no? Entonces el contraste entre el poco acompañamiento y alta presión, ¿no? 45% que perciben grandes dificultades en sus estudiantes contra un 30% en aquellas escuelas con acompañamiento. El tema del acompañamiento es central, más aún que la presión o no presión, porque fíjense que 45 y 40% contrastan con este 32 y 30%, y lo que diferencia a estas escuelas es sobre todo el acompañamiento del equipo docente, del equipo directivo, mejor dicho. Y también acá la diferencia en relación al uso previo de TIC, ¿no? 44% con escuelas con muy baja tradición de uso previo de TIC, que percibe altas dificultades, contra solo un 21% de docentes en aquellas con una tradición previa de uso de TIC. Y finalmente también altas diferencias en relación a las escuelas percibidas como de menor prestigio contra aquellas de mayor prestigio. Para finalizar, queríamos contarles cómo continúa este trabajo. Como equipo estamos participando de un proyecto en el marco de la convocatoria PISA COVID-19 de la agencia, dirigido por Javier Balsa, sobre representaciones, discursos y emociones en torno a la pandemia en la sociedad argentina. Este proyecto tiene distintas subtemáticas en las que miramos estas representaciones y emociones, y nosotras en particular estamos trabajando en la subred de educación, que pone el foco en representaciones y vivencias de los docentes, y bueno, nosotras en particular continuamos con el nivel secundario. De manera que el proyecto tiene continuidad y se va a enriquecer no solamente con datos cuantitativos representativos, sino también con datos cualitativos, y además con un diseño diacrónico que supone 2 tomas de datos en 2 momentos del año. Agradecemos nuevamente la invitación y este espacio de compartir nuestros resultados.